Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, y dejando Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al mar, en el término de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras, de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena noticia del reino, y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó a todos. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pasó entre los hombres haciendo el bien, y también nos dejó muchas enseñanzas, pero hubo una que fue quizá la que más nos repitió, y se ve con claridad cada vez que leemos los 4 evangelios, que hay un mensaje central que Jesús repite una y otra vez, en torno al cual siempre giraron sus palabras: conviértanse. Ese fue el gran mensaje de Jesús: conviértanse, porque el reino de Dios ya está cerca. Es un mensaje tan importante que no puede pasársenos desapercibido. Conviértete, cambia, arrepiéntete, transforma tu vida, porque el reino de Dios ya está cerca. El reino, por si acaso, no es un lugar ni una cosa. El reino de Dios es Jesús mismo, es la persona de Dios que se ha hecho hombre y que ha venido a buscarte. Y Jesús definitivamente está cerca. Y a Jesús no lo podemos acoger con el corazón así, porque el mundo le ha dado la espalda a Dios. Por lo tanto, tenemos que ahora darnos nosotros la vuelta para poder ver a Jesús. Tenemos que pensar distinto. Hay que sentir y actuar de manera diversa. Hay que ser como Cristo. Eso es lo que significa la palabra conversión. Literalmente significa cambio de mentalidad. Pidámosle al Señor que nos ayude a cambiar nuestros caminos, que sean siempre los caminos de Cristo, no los caminos de nuestros caprichos, gustos o comodidades. Celebrábamos la venida de los Reyes Magos hace poco, y nos dice las Escrituras que después de adorar al niño, estos hombres fueron avisados en sueños que no regresaran donde Herodes y que tomen otro camino. Y es que después de haberse encontrado con Cristo, su vida ya no podía seguir siendo la misma, ya no podían regresar por el camino por el que habían venido, tenían que cambiar de dirección. Algo fundamental había ocurrido en sus vidas. Si en esta Navidad nosotros también nos hemos encontrado con Jesús, cambiemos nuestros caminos, no regresemos por el mismo camino que hemos venido. Deja ese vicio que, pues sí, quizá te ha tenido esclavo durante este año, y más bien acoge esa virtud, ese buen hábito que te acerca a Jesús, que sea parte de tu nuevo camino. Acoge la conversión en tu vida, para que acojas el sendero que te asemeja cada vez más al Señor Jesús. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Pablo II, Papa. Catequesis. El sacramento de la penitencia. Encuentro profundo con el Padre. Convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. Mateo 4:17. El redescubrimiento del sacramento de la penitencia en su significado profundo de encuentro con Él, que perdona mediante Cristo en el Espíritu. Son varios los motivos por los que urge en la Iglesia una reflexión seria sobre este sacramento. Lo exige ante todo
al anuncio del amor del Padre como fundamento del vivir y el obrar cristiano en el marco de la sociedad actual, donde a menudo se halla ofuscada la visión ética de la existencia humana. Si muchos han perdido la dimensión del bien y del mal, es porque han perdido el sentido de Dios, interpretando la culpa solamente según perspectivas psicológicas o sociológicas. En segundo lugar, la pastoral debe dar nuevo impulso a un itinerario de crecimiento en la fe que subraya el valor del espíritu y de la práctica penitencial en todo el arco de la vida cristiana. El mensaje bíblico presenta esa dimensión penitencial como compromiso permanente de conversión. Hacer obras de penitencia supone una transformación de la conciencia, que es fruto de la gracia de Dios. Sobre todo, en el Nuevo Testamento, la conversión es exigida como opción fundamental a aquellos a quienes se dirige la predicación del reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Con estas palabras, Jesús inicia su ministerio y anuncia la plenitud de los tiempos y la inminencia del reino. El convertíos, en griego, metanoiet, es una llamada a cambiar el modo de pensar y actuar. Esta invitación a la conversión constituye la conclusión vital del anuncio que hacen los apóstoles después de Pentecostés. En él, el objetivo del anuncio es explicitado plenamente. Ya no es genéricamente el reino, sino la obra misma de Jesús, insertada en el plan divino, predicho por los profetas. Después del anuncio de lo que aconteció en Jesucristo muerto, resucitado y vivo en la gloria del Padre, hacen una apremiante invitación a la conversión, a la que está vinculado también el perdón de los pecados. Todo esto queda claramente de manifiesto en el discurso que Pedro hace en el pórtico de Salomón. Dios ha dado así cumplimiento a lo que había anunciado por boca de todos los profetas, la pasión de su ungido. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. En el Antiguo Testamento, este perdón de los pecados es prometido por Dios en el marco de la nueva alianza, que Él establecerá con su pueblo. Dios escribirá la ley en el corazón. Desde esa perspectiva, la conversión es un requisito de la alianza definitiva con Dios y a la vez una actitud permanente de aquel que, acogiendo la palabra del anuncio evangélico, entra a formar parte del reino de Dios en su dinamismo histórico y escatológico. En el sacramento de la reconciliación se realizan y hacen visibles mistéricamente esos valores fundamentales anunciados por la palabra de Dios. Ese sacramento vuelve a insertar al hombre en el marco salvífico de la alianza y lo abre de nuevo a la vida trinitaria, que es diálogo de gracia, comunicación de amor, don y acogida del Espíritu Santo. Dios busca con particular insistencia y amor al hijo rebelde que huye lejos de su mirada. Se ha introducido en las sendas tortuosas de los pecadores a través de su Hijo, Jesucristo, que precisamente al irrumpir en el escenario de la historia, se presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las primeras palabras que anuncia en público son estas: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. En este texto aparece un término importante que Jesús ilustrará repetidamente con palabras y obras: convertíos, es decir, llevad a cabo una metanoia,
un cambio radical de la mente y del corazón. Es preciso cortar con el mal y entrar en el reino de justicia, amor y verdad que se está inaugurando. Así pues, todos los pecadores tienen siempre abierta una puerta de esperanza. El hombre no se queda solo para intentar, de mil modos, a menudo frustrados, una imposible ascensión al cielo. Hay un tabernáculo de gloria que es la persona santísima de Jesús el Señor, donde lo humano y lo divino se encuentran en un abrazo que nunca podrá deshacerse. El Verbo se hizo carne, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Él derrama la divinidad en el corazón enfermo de la humanidad e infundiéndole el Espíritu del Padre, la hace capaz de llegar a ser Dios por la gracia. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. A partir de entonces, Jesús inaugura solemnemente su ministerio, llamando a la conversión, porque el reino de Dios está a la puerta. Volumen 2, junio 8, 1899. Esta mañana, mientras me encontraba junto con él, de nuevo me ha repetido: dime, ¿qué quieres? Y yo enseguida le dije: querido Jesús mío, lo que en verdad quisiera es que todo el mundo se convirtiera. Qué petición tan disparatada. Pero aún así mi amante Jesús me ha dicho: te contentaría con tal que todos tuvieran la buena voluntad de salvarse. Sin embargo, para hacerte ver que de buena gana consentiría a todo lo que has dicho, vayamos juntos en medio del mundo, y todos aquellos que encontremos con la buena voluntad de salvarse, por cuán malos sean, yo te los haré. Así hemos salido en medio de las gentes para ver quién tenía la buena voluntad de salvarse, y con sumo disgusto nuestro encontramos un número tan escaso que da pena el solo pensarlo. Y entre este escasísimo número estaba mi confesor y la mayor parte de los sacerdotes y parte de las almas devotas, pero no todos de corato. Volumen 1, título 42, sin fecha. Mira, ¿ves allá un pecador que está por perderse? Descendamos otra vez a la tierra. Hagamos la prueba para hacer que esa alma se someta a la penitencia. Tal vez así se convierta. Roguemos, por tanto, a mi eterno Padre, que tenga misericordia de él. ¿No quieres que se salve? Espera un poco aún en vida. ¿No estás dispuesta a sufrir cualquier pena por la salvación de un alma que me cuesta tanta sangre? Y yo, al escuchar estas palabras de Jesús, me olvidaba de mí misma. Me olvidaba del camino apenas hecho hacia el cielo, del canto de los bienaventurados que acababa de escuchar, y le respondía a Jesús: sí, sí, estoy dispuesta a sufrir lo que tú quieras, con tal que salves a esa alma. Jesús entonces, en un abrir y cerrar de ojos, hacía que me encontrara junto con él, al lado de aquel pecador, y tratando de convertirlo con mil modos, se le ponía ante la mente las razones más convincentes para su salvación y para hacer que se rindiera a la gracia. Sin embargo, nuestras esperanzas resultaron vanas. Jesús entonces, muy afligido, me decía: esposa mía, ¿quieres tomar sobre ti las penas que él debería sufrir? Si tú entras otra vez en tu cuerpo para sufrir, la divina justicia
podrá aplacarse y así podré tener misericordia de él. Como has visto, nuestras palabras no lo han movido ni un poco, ni las razones tampoco. No nos queda otra cosa que sufrir las penas que él merece, las cuales son los medios más poderosos para satisfacer a la divina justicia ofendida y para hacer que el pecador se rinda a la gracia de su conversión. Diciendo esto, y yo consintiendo a lo que me pedía, hacía que me encontrara de nuevo en mi cuerpo. Es imposible decir los sufrimientos que yo sentía cuando entraba en contacto con mi cuerpo. Basta decir que el cuerpo, como si ya no pudiera contener mi espíritu, sentía que se extendía y se dilataba totalmente, mientras que al mismo tiempo mi espíritu se sentía como comprimido, deprimido y sin vida, y casi en acto de exhalar el alma, pero no podía. Solamente Jesús era testigo de cuánto yo sufría entonces, y solo Él podría decir qué desgarradoras y atroces penas toleraba mi alma y mi cuerpo. Pero, bendito sea Dios, pues después de algunos días de sufrimiento, Jesús me hacía ver a aquel pecador convertido y su alma ya salvada, y me decía: ¿estás tan contenta como lo estoy yo? Y yo: sí, sí. Volumen 2, octubre 7, 1899. Yo soy como un rey que quiere entrar en una casa, pero aquella casa está llena de cosas inmundas, de podredumbre y de muchas otras porquerías. El rey, como rey, tiene el poder de entrar. No hay nadie que se lo pueda impedir, y aún puede limpiar aquella habitación con sus propias manos, pero no quiere hacerlo porque no es decoroso a su real persona descender a tantas bajezas, y mientras que la habitación no sea limpiada por otros, con todo y que tenga el poder, el querer y un gran deseo, aunque sufra, no se dignará poner en ella el pie. Así soy yo. Soy rey que puedo y quiero, pero quiero su voluntad. Quiero que quiten la podredumbre de las culpas para entrar y hacer la paz con ellos. No, no es decoroso a mi realeza el entrar y ponerme en paz con ellos. Es más, no haré otra cosa que mandar castigos. El fuego de la tribulación los inundará por todas partes hasta atraerlos, a fin de que se recuerden que existe un Dios, el único que puede ayudarlos y liberarlos. En este peculiar reino de Dios, el más grande debe hacerse el más pequeño, y quien tiene autoridad debe ponerla al servicio de los demás. Es necesario disponernos a recibir este alegre anuncio, con deseo sincero de un cambio radical de vida, que nos haga volvernos de todo corazón al Señor. Volumen 12, marzo 23, 1921. La divina voluntad vuelve pequeña al alma. Hija mía, mi voluntad tiene la virtud especial de volver a las almas pequeñas, de empequeñecerlas tanto, de sentir la extrema necesidad de que mi voluntad les suministre la vida. Es tanta su pequeñez que no saben hacer un acto, un paso que mi voluntad no les suministre, o el acto o el paso. Así que viven todas a expensas de mi voluntad, porque su pequeñez no pone ningún estorbo, ni cosas propias ni amor propio, sino que todo lo toman de mi voluntad, pero no para tenerlo con ellas, sino para dármelo a mí. Y como tienen necesidad de todo, viven perdidas en mi voluntad. Mira, yo giré y giré por toda la tierra.
Miré una por una a todas las criaturas para encontrar a la más pequeña entre todas, y entre tantas te encontré a ti, la más pequeña entre todas. Tu pequeñez me agradó y te escogí. Te confié a mis ángeles a fin de que te custodiaran, no para hacerte grande, sino para que custodiaran tu pequeñez. Y ahora quiero iniciar la gran obra del cumplimiento de mi voluntad. Ni con esto te sentirás más grande, más bien mi voluntad te hará más pequeña y continuarás siendo la pequeña hija de tu Jesús, la pequeña hija de mi voluntad.